Los cisnes salvajes. En lejanos países, allá hacia donde vuelan las golondrinas cuando llega el invierno, vivía un rey que tenía 11 hijos y una hija. Esta se llamaba Elisa. Los 11 hermanos eran príncipes. Llevaban siempre, hasta cuando se dirigían a la escuela, una placa de diamantes sobre el pecho y una espada en el cinto. Tablillas de oro puro eran sus pizarras y escribían con lápices cuyas puntas eran de diamante. Aprendían de memoria fácilmente y sabían leer en alta voz, con gracia y soltura. El maestro, sin pecar de injusto, podría proclamar los pequeños genios. Su hermanita Elisa no iba a la escuela, permanecía en palacio, y allí, sentada en un pequeño banco de cristal de roca, pensaba buena parte del día contemplando un libro de grabados que los mejores artistas del reino habían hecho especialmente para ella. Un libro cuyo precio hubiera bastado para comprar un magnífico castillo y un inmenso terreno con prados y bosques. Los niños habían sido tratados siempre con cariño y con mimo, pero, por desgracia, esto no iba a durar mucho tiempo. El rey, su padre, se casó de nuevo con una princesa muy bella, pero malísima. Desde el primer día odió a los pobres niños, los cuales, enseguida, se dieron cuenta del sentimiento que inspiraban. Mientras en el palacio reinaba la alegría a causa de la boda, ellos se distraían con el juego de la visita y la comidita. Antes se premiaba su conducta dándoles todos los pasteles, bombones y frutas que habían quedado en la mesa. Pero esta vez la madrastra les dio solamente un plato lleno de arena. Ya que todo lo que estáis haciendo es solo un juego, dijo, podéis imaginar y suponer que esta arena representa toda clase de golosinas. A la siguiente semana mandó a la pequeña princesa al campo, para que se hospedara en casa de unos pobres campesinos. Contó tantas mentiras sobre los príncipes al rey que éste los tuvo por los peores bribones. No se ocupó más de ellos y no quiso ni siquiera verlos. Entonces la mala reina, que había aprendido magia, los hechizó y mientras hacía las caratoñas necesarias dijo: volad lejos de aquí, buscad vosotros mismos vuestro alimento, convertíos en grandes aves sin voz. Pero no pudo hacerles tanto daño como hubiera querido. Se transformaron en soberbios cisnes salvajes. Un extraño grito salió de sus gargantas. Se fueron por las ventanas del castillo, volaron por encima del parque y se perdieron en los campos. Al amanecer, pasaron sobre la pobre cabaña donde vivía su hermanita Elisa. La niña dormía profundamente. Se cirnieron sobre el techo durante unos instantes. Agitaron sus alas con estrépito para despertarla, pero fue en vano. El poder del sortilegio los impulsó a seguir adelante. Se elevaron sobre las nubes y volaron lejos, muy lejos, hasta un inmenso y sombrío bosque que lindaba con las playas oceánicas. Al despertar, la pequeña Elisa salió de la cabaña para recoger flores y hojas. Eran sus únicos juguetes. Pinchó una hoja verde con una espina y por el pequeño hueco puseció a mirar cara al sol. Creyó ver los claros y brillantes ojos de sus hermanos. Cada vez que la brisa suave acariciaba sus mejillas, pensaba en los besos que ellos solían darle. Su recuerdo llenaba la monotonía de sus días. Creció y pronto se convirtió en una encantadora criatura. El viento, al pasar sobre las magníficas rosas del jardín vecino, murmuraba: ¿hay alguna cosa más bella que vosotras en el mundo? Elisa es más bella, respondían las rosas, moviendo dulcemente su corola. El domingo, la buena y vieja campesina que cuidaba de Elisa leía sentada en la puerta de una cabaña un libro de oraciones. El viento, al volver sus hojas, le susurraba: nada puede existir más piadoso que tú. Elisa es mucho más piadosa, replicaba el libro. Y lo que las rosas y el libro decían era la pura verdad. Cuando la princesa cumplió 15 años, fue conducida nuevamente a palacio. El odio de la madrastra al contemplar la belleza esplendorosa de la niña creció. Hubiera querido convertirla al instante en cisne, como a sus hermanos, pero no se atrevió, pues el rey había manifestado el deseo de ver a su hija. A la mañana siguiente, muy temprano, la mala reina se dirigió a la sala de baño, que era toda de mármol rosado y estaba adornada con mullidos almohadones y preciosos tapices. Llevaba 3 sapos. Los besó y dijo al primero: te pondrás sobre la cabeza de Elisa cuando venga a bañarse, para que se vuelva estúpida como tú. Ordenó al segundo sapo que saltara al rostro de la niña para que se volviera horrorosa como él y su padre no pudiera reconocerla. Tú te pondrás sobre su corazón, dijo la reina al tercer sapo. Así sus pensamientos serán malos y procurará hacer el mal. Y como estará entontecida, no sabrá comportarse y esto le causará perjuicios. Echó los repugnantes animales al agua clara y ésta tomó enseguida color verde. Fue en busca de Elisa y le mandó que se bañara. La princesita obedeció.
Los sapos hicieron lo que se les había ordenado. Al zambullirse la niña en el agua, uno se posó en sus cabellos, otro sobre su frente y el último sobre su pecho. Elisa parecía no darse cuenta de su presencia, y cuando sacó la cabeza del agua, 3 adormideras rojas estaban allí nadando. Si los animales no hubieran sido venenosos y la bruja no los hubiera besado, se habrían convertido en magníficas rosas. Pero de todas maneras debían convertirse en flores, porque habían tocado a la princesa, y ésta era demasiado piadosa, demasiado inocente para que la magia tuviera ningún poder sobre ella. La reina, al ver que sus hechizos no habían hecho ningún efecto, frotó a Elisa con jugo de cáscara de nuez hasta que su piel se puso casi negra. Le untó el rostro con una pomada que contraía las facciones y desordenó su soberbia cabellera. La encantadora princesa parecía una fregona. La madrastra condujo a la niña a presencia del rey, el cual se horrorizó y declaró que aquella horrible criatura no podía ser su hija. Nadie en el castillo la reconoció, excepto su viejo perro guardián y unas golondrinas, las cuales recordaban que hacía tiempo, cuando ella era pequeña, había impedido que destruyeran sus nidos, que estaban suspendidos de las columnas de palacio, pero eran pobres animales sin ningún poder. La desdichada Elisa, al ver que su padre no la reconocía, púsose a llorar desesperadamente. La única esperanza de la niña estaba en sus hermanos, que según decían, se había ido nadie sabía dónde. Angustiada y afligida, huyó del palacio y después de atravesar campos y prados, llegó al atardecer, a un inmenso bosque. Había caminado al azar, pues estaba convencida de que andando siempre, acabaría por encontrar a sus hermanos, que debían estar recorriendo el mundo también. Llegó la noche. Elisa caminó un rato más, pero cuando no le fue posible distinguir la menor traza de camino ni de sendero, se acostó sobre una alfombra de musgo, rezó. Como tenía por costumbre todas las noches, reclinó su cabeza en el tronco de un árbol y se durmió. Reinaba un profundo silencio, el aire era dulce. Alrededor, en la hierba y la maleza, centenares de luciérnagas brillaban por un fuego verdoso. Elisa soñó toda la noche con sus hermanos. Los veía como antaño, muy pequeños. Después de jugar con ella, la acompañaban para poder contemplar el precioso libro de grabados que tan caro había costado. Escribían en sus tablillas de oro, pero no, como otras veces, palotes y números, sino el relato de lo que habían visto en su peregrinaje por el mundo. Las imágenes del libro se animaban, los hombres y los animales que estaban pintados salían de las hojas y cantaban y brincaban, haciendo las delicias de Elisa y sus hermanos. Al volver la página saltaban con rapidez y se colocaban en su lugar, pegados a su imagen. Cuando Elisa despertó, el sol estaba ya muy alto, pero ella no podía verlo. Las espesas ramas de los grandes árboles formaban una túpida bóveda encima de ella. Los rayos del sol daban a las hojas un reflejo de oro mate. El aire era puro y estaba saturado de aromáticos perfumes. Por doquier resonaba el canto de los pájaros. Cuando callaban un instante, Elisa podía oír el rumor de las aguas de multitud de arroyos que corrían en dirección a un lago. Siguió el curso de uno de ellos y llegó a la orilla del lago. Espesas matas de sauces y juncos crecían a su alrededor, salvo en un lugar donde los ciervos habían practicado una abertura para poder beber. La princesa se acercó, pudo ver el agua clara y cristalina, y a través de ella, en el fondo, la arena finísima. La superficie del lago parecía un espejo, ramas y hojas se reflejaban en ella y formaban el más bello paisaje del mundo. De pronto, Elisa vio su propio rostro en las aguas del lago. Tuvo miedo al verse tan negra y horrorosa. Recogió un poco de agua en sus pequeñas manos y se lavó la cara. Enseguida, reapareció la blancura de su piel. Después de bañarse y trenzar sus largos y dorados cabellos, había recobrado su maravillosa belleza. Siempre al azar, se adentró en el bosque. Confiaba en que el buen Dios no la abandonaría y que al fin encontraría a sus hermanos. Y en efecto, el buen Dios, que hace creer las manzanas salvajes para los que tienen hambre, le ofreció un árbol cuyas ramas se inclinaban bajo el peso de sus frutos. Las manzanas fueron su comida, bondadosa y compasiva. Apuntó las ramas que amenazaban romperse con las ramas muertas y luego siguió avanzando hacia el interior del bosque. Llegó al lugar más sobrio. El silencio era tan completo que podía oír con claridad el crujido de la más insignificante hoja que a sus pies pisaran. No vio ningún pájaro en parte alguna. La luz del sol no podía penetrar a través de los millones de hojas que se presentaban las unas con las otras.
Los inmensos árboles estaban tan próximos entre sí que desde lejos sus troncos parecían formar una verja. El ardiente deseo de encontrar a sus hermanos había dado valor a Elisa hasta entonces, pero esta oscuridad, esta sombría soledad la asustó. Llegó la noche, ninguna luciérnaga se veía en el musgo, se acostó en el suelo tristemente y se durmió. En sueños, le apareció ver el buen Dios que separaba el espeso follaje que ocultaba el cielo. La miraba con sus ojos inmensamente buenos, y los pequeños ángeles que revoloteaban a su alrededor le sonreían con ternura. Este sueño le impresionó y la confortó tanto que al despertar en la mañana no podía precisar si había sido un sueño o una aparición real. Siguió su marcha y al cabo de un rato encontró por fin un ser humano, una anciana, que llevaba una cesta de mirtos. Ofreció algunos a Elisa. La niña aceptó y preguntó a la buena mujer si había visto por el bosque 11 príncipes, todos igualmente bellos. No, respondió la anciana, pero ayer vi 11 cisnes que llevaban coronas de oro en sus cabezas. Bajaban dando por el río, que no queda muy lejos de aquí. Y condujo a Elisa a una pendiente, en un claro del bosque donde serpenteaba una corriente de agua. Los sauces y los alisos que crecían a lo largo de las orillas se juntaban y formaban un precioso cenador. Elisa se despidió de la bondadosa anciana y siguió el curso del río hasta llegar a una extensa playa por donde se desembocaba en el mar. El océano, en su inmensidad, se extendía más allá de lo que podía alcanzar la vista. No se distinguía ni una vela ni una barca. ¿Cómo ir más lejos? Tenía en la playa innumerables guijarros que las olas habían ido redondeando y puliendo. Todo lo que allí parecía amontonado, el hierro, el cristal, las cosas más duras habían sido acicaladas y modeladas por el agua, la cual, sin embargo, era más fina que las delicadas manos de la niña. Comprendo el ejemplo que nos dan los guijarros, se dijo. Todo se consigue con esfuerzo continuando. No hay aspereza que a la larga no ceda. Obraré sin descanso como las olas y estoy segura de que al fin encontraré a mis hermanos. De pronto, en medio de las hierbas marinas, vi unas plumas de cisne. Había 11. Las juntó y formó con ellas un ramillete. Algunas gotas brillaban sobre las plumas. ¿Serían gotas de agua o serían lágrimas? A pesar de que no se veía a nadie a lo largo de la playa, Elisa no experimentaba sentimiento de soledad. Tantos cambios bruscos y sorprendentes le ofrecía el mar. El cielo se nubló. El mar pupóse negro como la tinta. Sopló con violencia el viento. Las olas brillaron prontamente. Cuando el sol empezó a ocultarse, las nubes purpurearon. La tempestad cesó. La inmensidad del mar parecía un gigantesco bloque de mármol rosado y poco a poco tomó el color de la esmeralda. No soplaba la menor brisa, pero el agua se levantaba y descendía dulcemente, como el pecho de un niño dormido. Elisa contemplaba admirada el espectáculo. En el momento en que los últimos rayos del sol iban desapareciendo, vio 11 cisnes con coronas de oro en sus cabezas que se acercaban volando. Iban en fila y formaban una larga cinta blanca. Elisa se retiró y fue a ocultarse tras unas malezas. Los cisnes descendieron cerca de ella y agitaron ruidosamente sus grandes alas en señal de alegría y contento. Tan pronto como el sol se hubo ocultado, los plumajes de los 11 cisnes se desprendieron y Elisa vio ante sí a 11 bellos príncipes, sus queridos hermanos. Sabía que eran sus hermanos, aunque mucho habían cambiado y crecido durante el tiempo que no los había visto. Con un grito de sorpresa y de alegría corrió hacia ellos, los abrazó y llamó a cada uno por su nombre. Los príncipes reconocieron a su hermanita adorada. ¡Qué alegría! Lloraban y reían a la vez. Después que la niña les hubo contado cómo había llegado hasta allí, sus hermanos le explicaron el encantamiento que pesaba sobre ellos, por obra de su mala madrastra. Nosotros, dijo el mayor, tenemos forma de cisnes salvajes, mientras el sol está en el horizonte, pero tan pronto se oculta, recobramos nuestra condición de hombres. Debemos estar atentos a encontrarnos en tierra, en el preciso momento en el que el sol desaparece, pues si en ese instante nos hallamos volando entre las nubes, nos precipitaremos hacia abajo. No es aquí donde vivimos, sino en un magnífico país que está al otro lado del mar. La travesía es larga, necesitamos 2 días enteros de vuelo rápido. En todo el trayecto no hay una sola isla donde pasar la noche. A mitad de camino se encuentra un solitario arrecife que sobresale de las aguas, a pesar de lo reducido del tamaño. Hallamos un refugio en él, bien apretados todos unos contra los otros. Cuando el mar está agitado, las olas nos cubre de espuma. Damos gracias a Dios por conservarnos este pestaño. Sin embargo, nunca podríamos volver a nuestro país.
Para intentar esa larga travesía, escogemos los días más largos del año. Venimos aquí una vez al año y solo por 11 días. Volamos por encima del inmenso bosque que tú has recorrido y podemos contemplar desde lo lejos el espacio en donde nacimos. Allí recibimos a nuestro Padre y las torres de la catedral donde reposa nuestra Madre. Las flores y los árboles no son tan bellos como los de la comarca en que vivimos, pero es un placer para nosotros verlos otra vez. Escuchamos con emoción los cantos de los carboneros en el bosque, que son los mismos que acompañaban nuestras danzas de la niñez, y contemplamos los potrillos que retozaban en los prados como en otro tiempo que hacíamos nosotros. En nuestra querida patria, y lo que más nos atraía era la esperanza de que solamente aquí podríamos hallarte de nuevo, hermanita adorada. Hace 10 días hemos llegado, solo falta uno para nuestra partida. ¿Cómo llevarte con nosotros? No tenemos navío ni barca. ¿Qué podría hacer yo, dijo Elisa, para librarnos del encanto que pesa sobre vosotros? Hablaron hasta bien avanzada de la noche. Elisa, al fin, vencida por la fatiga, se durmió contra su voluntad. Un aleteo persistente la despertó. Sus hermanos se habían convertido otra vez en cisnes. Se cernieron alrededor de ella, describieron un círculo y desaparecieron. Pero uno de ellos se quedó, el más joven. Puso su cabeza sobre el pecho de su hermana y ésta le acarició dulcemente las alas. Aunque el cisne no podía hablar, pasaron un día maravilloso. Hacia el atardecer regresaron los otros y después del crepúsculo tomaron otra vez su forma humana. Mañana debemos partir, dijo el mayor, y no podemos regresar hasta dentro de un año. Pero no queremos abandonarte aquí. ¿Tendrás el valor de venir con nosotros? Ahora, mientras soy humano, podría llevarte en mis brazos, yo solo a través del bosque. Tú eres tan pequeña y tan ligera. Pero una vez convertidos en cisnes, todos juntos con la fuerza de nuestras alas, te elevaremos y conduciremos por encima del mar. ¡Qué felicidad!, exclamó Elisa. Yo seguiré por todas partes. Durante la noche hicieron una red grande y sólida con ramas de mimbre y juncos. Elisa se instaló en ella y al amanecer, cuando los hermanos tomaron forma de cisne, cogieron la red con sus picos y se elevaron en el aire hasta cerca de las nubes, llevando a su querida hermana que todavía dormía. Para que los rayos del sol no llegaran a sus ojos, uno de los cisnes volaba sobre su cabeza durante todo el tiempo, protegiendo con sus alas el rostro de Elisa. Si uno de los que llevaba estaba cansado, era relevado por otro. Cuando Elisa despertó, estaban lejos de tierra firme. Primero creyó estar soñando, al sentirse dulcemente mecido en el aire. A su lado había una rama de árbol llena de sabrosos frutos y un manojo de raíces alimenticias. La había cogido su hermano menor para que ella no pasara hambre durante el trayecto. Era él quien volaba sobre su cabeza para resguardarla del sol con sus alas. Elisa lo reconoció, a pesar de que todos eran parecidos, y le sonrió con tierno agradecimiento. Tan alto volaban que los más grandes navíos parecían gaviotas planeando sobre las olas. De pronto, una nube compacta que elevó detrás de ellos como una montaña. Elisa vio cómo su sombra y la de sus hermanos se reflejaba en ella en proporciones gigantescas. La divirtió el singular espectáculo, pero una ráfaga barrió de pronto la nube y destruyó el panorama. Durante todo el día los cisnes no cesaron de hendir el aire con sus alas. Su vuelo producía un ruido como el silbido de una nube de flechas. No obstante, no iban tan rápidos como otras veces, porque tenían que llevar a su hermanita. Pasaba el tiempo y se aproximaba el crepúsculo. Elisa contemplaba con inquietud el sol que iba descendiendo. El solitario peñasco donde debían refugiarse en la noche no se veía aún. Les pareció que los cisnes redoblaban su batir de alas.